getting out from underneath my crazy past, so leave me please. You wanna be my sorrow, that I look for tomorrow. I'm getting out from underneath my crazy past, so leave me please. You wanna be my sorrow, that I look for tomorrow. I'm getting out from underneath my crazy past, so leave me please. You wanna be my sorrow, that I look for tomorrow. I'm getting out from underneath my crazy past, so leave me please. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro evento de este mes. Es un gusto tenerlos nuevamente por aquí. El día de hoy vamos a platicar un poquito respecto de los aspectos fiscales a considerar para el cierre del ejercicio 2025. La realidad es que es un tema bastante amplio. Vamos a tratar de abarcar los mayores temas posibles. En caso de cualquier duda o comentario, nos los pueden escribir en la sección de preguntas. En dado caso que no nos dé tiempo de contestarlos en esta sesión, les estaremos dando contestación vía correo electrónico. También aprovecho para invitarlos a nuestros próximos webinars. El que sigue es el 11 de noviembre respecto de IFRS. La verdad es que es un tema bastante interesante respecto de la aplicación de las normas contables. Y asimismo, el próximo miércoles 19 vamos a tener nuestro tradicional foro fiscal, donde vamos a comentar temas principalmente de las reformas fiscales que se están aprobando para 2026. Entonces será también un placer que nos acompañen en este evento. Bueno, entonces empezamos. El día de hoy va a estar conmigo apoyándome en este tema José Luis González, socio de impuestos de nuestra oficina de Aguascalientes, y su servidor Fernando Velázquez, socio de impuestos de la Ciudad de México. Un gusto, buenos días. Pues mira, mi querido Fer, yo con un par de situaciones adversas. La primera es que ando un poco o un mucho enfermo de la garganta, pero bueno, ojalá y se entiendan los puntos. Y la segunda es que traigo ahí un detalle técnico con mi equipo y entonces estaré conectado desde mi celular, pero los veo perfectamente. Entonces, pues adelante, mi querido Fernando. Fíjate que la primera pregunta aquí que yo haría para todos los participantes en el foro es, ¿qué importancia tiene este tema para lo que viene? Y pues yo creo que lo más importante en este momento, si lo vemos desde un punto de vista contable y fiscal, es que las empresas tienen la necesidad de ir planeando e ir viendo realmente cómo van los números para efectos fiscales. Financieramente tenemos un estado de resultados que nos permite medianamente tomar decisiones, pero luego nos perdemos un poco en las provisiones de hasta abajo, ¿no? En el impuesto de la renta del ejercicio, en el impuesto de la renta diferido y de igual manera en el tema de la PTU. Luego nos llevamos algunas sorpresas cuando no estamos proyectando, cuando no estamos viendo cómo vienen los temas para el cierre del ejercicio. Entonces, yo creo que la principal arma o el principal motivo para esta sesión, hablando en términos fiscales, sería esos temas, ¿no? Provisionar adecuadamente el ISR, la PTU y, ¿por qué no decirlo?, ajustar los impuestos diferidos. Sí, correcto. Incluso para lograr esto, y justamente es la importancia y también el objetivo de esta plática, que incluso me diría que ya vamos un poquito atrasados, pero no deja de ser importante.
es que efectivamente tendremos que estar trabajando en llevar a cabo una determinación parcial del resultado fiscal a la fecha y de unas proyecciones al cierre del ejercicio, incluyendo el tema del impuesto diferido, que a fin de cuentas es una herramienta bien valiosa para validar cuál es nuestra posición en respecto de la tasa de impuesto que estamos pagando y que nos permite justamente de su análisis poder llevar a cabo una planeación, un análisis en su caso de aquellas partidas o aquellas acciones que podemos llevar a cabo para hacerle frente al resultado fiscal, optimizarlo o ver qué otras medidas tomamos, aparte de todo lo que vamos a comentar adelante, que es una lista bastante larga, no es todo, pero la verdad es que sí son muchos temas que estamos verificando hacia el cierre y que todo esto nos va a llevar, uno, primero a comprobar un cumplimiento adecuado, que estemos cumpliendo adecuadamente con todas las disposiciones fiscales en cuanto a ingresos y deducciones. Y dos, saber efectivamente dónde estamos parados y con base en eso determinar en su caso qué pasos tenemos que seguir o qué podríamos hacer para tener una mucho mejor eficiencia en la determinación ya definitiva de nuestro impuesto sobre la renta. Bien, ¿por qué no decirlo, Fer? También es esta estimación nos sirve un poco para mitigar riesgos tanto internos como externos, ¿no? Por poner un ejemplo, luego hay grupos de empresas que tienen muy controlado el tema de sus utilidades o que incluso por temas sindicales, etcétera, tienen que estar controlando esta parte y si no lo haces en este momento, pues evidentemente se te detona en un riesgo futuro, ¿no? O bien, en un tema ya más fiscal, imagínate una empresa que ahorita al hacer el cálculo se da cuenta que trae un pago de regalías y que no ha pedido los contratos y que no tiene la constancia de residencia fiscal, híjole, pues es un buen momento para mitigar el riesgo y entonces ir tomando acciones sobre esa parte, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que eso es la trascendental, José Luis, que sí tenemos que hacer algo, que lo tenemos que estar trabajando ahorita, ya se está cortando el tiempo, ya estamos en noviembre, realmente, si lo vemos casi en días efectivos, nos queda un mes, porque diciembre pues, ya es un mes, ahora sí que incompleto para llevar a cabo cualquier acción necesaria para efectos, insisto, uno, de tener un adecuado cumplimiento y dos, para implementar las medidas correspondientes que nos lleven a obtener un resultado fiscal, ahora sí que de la manera más óptima. Bien, mi querido Fer, pues bueno, después de este precedente, vámonos a la carnita, a lo que creo que a la mayoría nos interesa, ¿no? Los tips que podemos tomar en cuenta para el cierre. Yo iniciaría con uno bien importante, yo creo que de los puntos más importantes en cualquier organización es el inventario. ¿Y qué pasa con el tema de los inventarios obsoletos o los inventarios que a lo mejor por alguna u otra razón ya no se van a poder enajenar de manera normal? Pues hay básicamente, yo identifico 4 maneras de poder deducirlo. Uno, como merma, como parte de la propia operación del negocio. Dos, cumpliendo con los requisitos aplicables, es ofrecerlos en donación en caso de que se trate de bienes básicos para las personas. Y enseguida, o a la par, la destrucción. Finalmente, está también el tema de la posibilidad de deducirlos como scrap, como desperdicios. Oye, yo a lo mejor tengo un inventario que me costó cierta cantidad, pero pues porque ya no me es útil, lo voy a vender como fierro viejo, me van a dar una cantidad muy pequeña, voy a tener una pérdida en la venta, sí, es un riesgo, sí, pero también es un caso esporádico que a lo mejor con un tema de una evaluación, con un tema de un buen estudio interno, se puede justificar por qué le perdiste al venderlo como scrap. Y finalmente hay una facilidad, yo lo vería así en el reglamento del impuesto de la renta respecto al autoconsumo, mi querido Fer. ¿Qué pasa cuando yo soy un contribuyente y siempre pongo este ejemplo de manera práctica? Oye, yo tengo una agencia de autos, me dedico a vender coches, pero por otro lado necesito coches para mi chofer, por ejemplo, pues no voy a ir a comprar el coche a la competencia, ¿verdad? Voy a utilizar los que ya tengo y entonces lo voy a deducir como un activo fijo. O bien tengo algunos clientes que dicen, oye, me dedico a vender ciertos bienes que me los llevo a exposiciones o a demostraciones. Pues ahí es un autoconsumo, es un gasto de mercadotecnia
y entonces pues un poco planear esta deducción a través de estos esquemas. Sí, planearlo y realmente también tenerlo debidamente soportado, ¿no? Porque luego es parte de las problemáticas justamente que tenemos y se nos presentan. Otro tema que hay que estar verificando y que también va un poquito en relación justamente con los inventarios y el activo fijo es en el caso de deducción de pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. Muchas veces por alguna situación, en el caso de inventarios por mermas, por situaciones de este tipo, se tienen pérdidas, igual en el caso de accidentes, de robos, de todo este tipo de situaciones, tanto en inventarios como en activos fijos, que se presentan desafortunadamente en estos últimos tiempos. Mucho tema de robo hemos tenido y que a fin de cuentas la ley nos permite llevar a cabo su deducción. Obviamente hay que tenerlo debidamente soportado. La autoridad obviamente pide que demostremos que cuando tengamos este tipo de situaciones esté debidamente documentado. Si es merma, pues se tienen los análisis, los estudios. Si es un robo, pues se tienen que levantar las actas, los reclamos de seguro, etcétera, etcétera. Y entonces habría que estar cumpliendo con estos requisitos, incluso también recordando un poquito en el caso de los activos fijos, que cuando se tiene una pérdida de esta naturaleza por robo o situaciones de este tipo, la ley permite, en su caso, deducir el saldo pendiente por deducir, y en el caso de que haya una recuperación de seguros, si se reinvierte en la adquisición de un nuevo activo, no considerarla como acumulable, cumpliendo con las reglas que establece la ley. Por otro lado, también cabe recordar que en el caso de las inversiones a activos fijos que dejen de ser útiles para obtener ingresos, se incorporó la obligación de presentar un aviso. Es indispensable presentar este aviso cuando estamos bajo este supuesto de que los activos dejen ser útiles para obtener ingresos y obviamente todavía tengan un saldo pendiente por deducir. La no presentación de este aviso puede llevar a que en caso de revisión de las autoridades fiscales consideren, si lo hicimos deducible, pues que obviamente no sea deducible. Entonces es importante verificar este tema, también analizar incluso de nuestros activos fijos, porque luego nos pasa mucho que estamos lineales y estamos de precie y de precie. Y cuando les preguntamos, oye, ¿y estos activos realmente los sigues usando? ¿Los tienes? ¿Qué pasó? Dicen, no, pues sí, ahí están en la bodega arrumbados, ¿no? O mira, ahí está la máquina ya arrumbada en el patio, ¿no? Dice, oye, pues esos ya dejaron de ser útiles, vale la pena hacer esa revisión también. Y si aplica este supuesto, pues se puede tomar la deducción del saldo pendiente por deducir, para lo cual habrá que presentar el aviso. Correcto, Fer. De hecho, dicen un punto importante. Así como hacemos la toma física del inventario al menos una vez al año al cierre, yo sugiero que se haga una toma física de activo fijo, donde se descarten bienes que ya no estés utilizando y entonces que se opte por esta facilidad. Acá lo importante en este aviso es que es un aviso que se presenta de manera presencial y como todos recordaremos, pues las autoridades fiscales se toman vacaciones en las últimas semanas del año y entonces la importancia aquí o la recomendación es que este aviso se presente a más tardar dentro de las primeras 2 semanas del mes de diciembre con toda la documentación. Correcto. Porque si no se nos van los tiempos, y si se nos van los tiempos, ya no cumplimos con el requisito de la presentación y vienen los problemas de deducción. En las dos situaciones anteriores, tanto en la deducción del inventario como en la de pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor, toda la tramitología se tiene que hacer previo al cierre, porque, por ejemplo, en una pérdida por caso fortuito o fuerza mayor, si hay que denunciar en el Ministerio Público, pues hay que hacerlo en el ejercicio. Y en el inventario, si hay que documentar algo, si hay que hacer alguna fe de hechos, pues lo tienes que hacer en el ejercicio. Si hay que hacer una destrucción, hay que presentar un aviso, o una donación, hay que presentar avisos y se presentan con tiempo dentro del ejercicio. Entonces acá la reflexión sería que en estos tres primeros puntos seamos muy conscientes de que tenemos que cumplir con los requisitos de forma y los requisitos de forma requieren de tiempo. Luego está como una posibilidad también de deducción, la posibilidad de deducir un costo estimado cuando tenemos cobros parciales o totales. ¿A qué me refiero? Hay empresas que por su ciclo de operaciones, a lo mejor yo me dedico a vender aviones, ¿no? Partes para aviones, y me tardo en fabricar esa parte a lo mejor 1 año y medio.
Entonces, imagínense estar invirtiéndole un año y medio a un bien que no vas a poder deducir sino hasta que se venda. Y pues, por otro lado, estar pidiéndole a tus clientes anticipos o cobros parciales de esa contraprestación ya pactada, pues se vuelve en un tema fiscal completamente ilógico, porque no habría relación ingreso-costo, porque por un lado las leyes fiscales me dicen que los cobros anticipados los tengo que acumular, pero por otro lado no puedo deducirlo sino hasta que lo venda. Entonces voy a tener un diferimiento tremendo de la deducción, y por eso existe esta reglita que básicamente lo que te señala es que vas a acumular únicamente el saldo de los cobros y con la posibilidad de tomar un costo estimado aplicable a esos cobros. ¿Cómo se determina en términos generales este costo? Pues dividiendo el costo de ventas de las enajenaciones de la empresa entre sus enajenaciones. Ahí sacas un factorcito. Voy a poner un ejemplo absurdo. Si el costo de ventas de mis productos representa el 80%, pues entonces le vas a poder aplicar un costo estimado del 80% al saldo que tengas al cierre de los cobros que hiciste de manera anticipada. ¿Hay requisitos? Sí. Por ejemplo, el requisito principal es que el contribuyente no haya enviado todavía el bien, o sea, que lo estés produciendo. Una vez que el contribuyente envía físicamente el bien al cliente, entonces ya no aplica esta facilidad. Precisamente lo que busca es lo que les decía, tener una relación ingreso-costo y que no tengas un ingreso grandote por anticipado para después tener una deducción tremenda el siguiente año y entonces provocar una pérdida fiscal. Entonces, pues bueno, una situación importante ahí a evaluar. Sí, correcto. Incluso aquí voy a aprovechar, complementando un poquito lo que dices del tema del costo de ventas. La verdad es que a veces lo dejamos un poquito olvidado. Digo, la regla inicial es que el costo lo puedo deducir al momento en que reconozco el ingreso. Por eso fue un poquito el razón de que la autoridad dijo, oye, pues sí, cierto, de poner esta regla, si reconoces el ingreso, pues también reconoce el costo, ¿no? Pero regresando un poquito al tema del costo de ventas, la autoridad, digo, al menos en el caso de devoluciones de impuestos, ya está pidiendo mucho mayor soporte del costo de ventas, de la determinación del costo de ventas. Y de las sorpresas que nos hemos encontrado cuando empezamos a revisar justamente temas de costo de ventas, de cómo está determinado, es que muchas veces, incluso por tema de sistemas, y principalmente cuando manejan RPs y están automatizados, dentro del costo de venta se meten, por ejemplo, muchos temas de revaluaciones o reclasificaciones que dices, oye, pues eso estrictamente pues no tendría que ir ahí en el costo de ventas. Entonces, creo que es un tema que también necesitamos retomar y validar efectivamente respecto del amarre de costo de ventas para soportar que efectivamente lo que estamos deduciendo es lo correcto, porque creo que con el tiempo la autoridad se va a meter más allá que solo en el caso de devoluciones, también en las revisiones que haga, y la verdad es que sí podemos tener sorpresas respecto de la manera de cómo estamos determinando el costo de ventas. Entonces aquí una recomendación adicional pues sería, sí, echémosle también un ojito al tema del costo de ventas. Bien, otro de los puntos importantes ahora es bien curiosa la ley del impuesto de la renta, porque en teoría los artículos aplicables a las partidas no deducibles pues tendrían que ser no deducibles. Sin embargo, dentro de las partidas no deducibles también te dan deducciones, ¿no? No es el caso en este tema que voy a platicar, pero el siguiente punto va muy enfocado a por qué no son deducibles, por ejemplo, la PTU. Pues porque es una erogación que está basada en utilidades. Entonces, todo lo que suene a un porcentaje basado en utilidades para pagar algún bono, alguna comisión, alguna regalía, de acuerdo a la ley del impuesto de las rentas, no serían deducibles. Entonces, ojo con eso, sobre todo los que están implementando pagos de regalías, pagos de comisiones, siempre deben de estar pactadas sobre ingresos, sobre eficiencia de costos, sobre ahorros, pero nunca sobre utilidades. Sí, correcto. Luego se nos olvida ese tema de revisar un poquito el tema contractual de cómo están determinando las contraprestaciones y cuando hacemos nos llevamos sorpresas, correcto. Donde pedimos las bases.
vienen ahí. El otro día con un cliente, oye, voy a pagar un bono a mis trabajadores. ¿En base a qué? No, les voy a dar el 3% de utilidades. Ojo, porque si la autoridad te revisa la base, pues evidentemente pues podemos estar hablando de un tema de no deducción. Correcto. Otro tema, digo, que también se nos presenta, principalmente en empresas, es el pago a sindicatos. Aquí nada más como recordatorio, digo, ya la autoridad, digo, por el mal uso desafortunadamente que se dio al tema de sindicatos, estableció por ahí unos criterios no vinculativos en el sentido de que los pagos a los sindicatos, bajo algunas consideraciones, se consideran como no deducibles, ¿no? Digo, y aquí desafortunadamente fue mucho por el tema del mal uso que se le dio a este tipo de figuras. Pero si tenemos el caso, digo, porque hay pagos ahora sí que a sindicatos normales, ¿no? Digo, que esos no son falsos, si son verdaderos, si son con base en el acuerdo contractual o contrato colectivo de trabajo que se tiene, sí verificar que no vayamos a tener un potencial tema de no deducibilidad basado en estos criterios no vinculativos. Sí, fíjate que eso viene efectivamente del mal uso que empezaron a dar los contribuyentes, que empezaron a hacer pagos deducibles de figuras de sindicatos que sabemos que son contribuyentes del título tercero de la ley de renta o no contribuyentes. Y pues bueno, por eso ya pusieron un freno prácticamente todo lo que suene a sindicatos, además de que pues obviamente el sindicato no tiene la obligación de emitir un CFDI, pues ya a la autoridad fiscal les parece bastante extraño. Entonces, ojo con eso. Luego también algo que sugerimos hacer es echarle un vistazo a las cuentas por cobrar que tenemos, tanto de deudores diversos, como de funciones empleados, gastos por comprobar, gastos no deducibles, porque luego nos llevamos varias sorpresas respecto a que gran parte de estas operaciones o el beneficiario de estas operaciones, el deudor, pues es un accionista o es un socio o es el director general. Y entonces ahí la realidad es que sugerimos que se evalúe bien y que en su caso se reclasifique y se le dé el tratamiento correcto, porque evidentemente ante los ojos de una autoridad pudiera tratarse de un dividendo ficticio. Entonces, por favor, no nada más decir, bueno, fíjate que el dueño me pidió darle un anticipo de 50,000 pesos para un viaje a Cancún. Pues qué bueno, ¿no? Nada más que ojo, porque ese es un dividendo ficto que no tiene relación directa con la operación de la compañía. Entonces, hay que segmentarlo. Sí, incluso aquí a veces no lo vemos, pero esto se ve reflejado mucho en el análisis de los no deducibles, ¿no? Muchas veces no analizamos los no deducibles porque decimos, pues son no deducibles, pero cuando ves el auxiliar o cómo se integra esa cuenta de no deducibles, pues te encuentras muchas sorpresas. Entonces sí hay que echarle ahí un ojito. Tenemos el caso del arrendamiento de casa habitación. Digo, aquí trae una larga historia esto del arrendamiento de las casas de habitación para considerarlos como deducibles, pero la verdad es que en los últimos años se facilitó un poquito el tema para poder llevar a cabo la deducción del arrendamiento de casa habitación. Entre otros requisitos, se tiene que presentar un aviso ante las autoridades fiscales, un poquito soportando el hecho y demostrando incluso con números qué beneficio trae el arrendamiento de esa casa habitación en relación con otro tipo de figuras que pudiésemos tener para considerarlo como deducible. Y la verdad es que en muchos supuestos sí aplica perfectamente y resulta incluso mucho más barato ya viéndolo como un negocio, y máxime cuando movemos a mucha gente o mandamos a algún lugar, que es lo que hacen algunas empresas que dicen, oye, ¿cuánto te cobra el hotel? ¿Y qué pasa si me voy por un arrendamiento de una casa habitación? Normalmente resulta mucho más económico. Estaba la limitante, se ha modificado afortunadamente, se tendría que presentar este aviso, y eso la verdad es que sí podría apoyar un poquito a optimizar los recursos de las compañías y hacerlo deducible cumpliendo con la presentación de este aviso y demostrando efectivamente la utilidad de ese gasto a la autoridad fiscal. Claro, porque ahí apoya mucho que ya le avisas a la autoridad, ya no le pides permiso, antes había Es que pedirle correcto, permiso. Y este es aviso, Fer, correcto. se presenta, bueno, ya varios de los avisos se presentan de manera electrónica, prácticamente Así los es. pocos se presentan físicamente,
son el del inventario, justo, perdón, el del activo fijo, de la Activos. baja de activo por falta de uso, son de las pocas que ya se presentan presenciales. Adelante, mi querido Fer. Correcto. Otro tema hay que verificar si durante el ejercicio otorgamos donativos. Recuerden que existen limitantes para poderlos hacer deducible y esa limitante va en relación justamente a si se obtuvo o no se obtuvo utilidad en el ejercicio y con base en esa utilidad aplica un porcentaje que puede ser del 4 o 7 dependiendo a quién se está otorgando el donativo, que sería el tope máximo de donativos que podemos hacer deducibles. Entonces, igual tenemos que verificar uno si el año anterior se obtuvo utilidad o no se obtuvo utilidad. Y si no rebasa en su caso el monto de los donativos al 7% o al 4% dependiendo a quién se está otorgando ese donativo, para soportar que en su caso son deducibles. Y Fer, y algo que agregaría yo en los donativos es que luego uno de los requisitos es que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, es decir, no tienes que beneficiarte por otorgarlo, tienes que hacer de buena fe. Y luego que nos llevamos sorpresas de que hay contribuyentes que otorgan este donativo, pero a cambio reciben una prestación de un servicio o algún beneficio especial. Eso en estricto sentido, pues sería un gasto que no reúne con los requisitos fiscales y no se podría deducir. Luego, algo que está cuestionando mucho la autoridad fiscal ahora, tanto en revisiones de impuesto a la renta, pero sobre todo en devoluciones, es el tema de los pagos por cuenta de terceros, sobre todo en el tema de cuando las compañías tienen una tesorería centralizada o cash pooling, como le quieran llamar. ¿Qué pasa? Pues que al final del camino, ese es un esquema donde la empresa no paga directamente el bien, sino lo paga un tercero por cuenta de la empresa. Y esa figura está considerada tanto en el reglamento de la ley del impuesto de la renta como en la resolución miscelánea. Sin embargo, si no se hace de la manera adecuada conforme lo marcan estos dos lineamientos, la resolución miscelánea sobre todo, entonces la autoridad está rechazando estas deducciones y está rechazando el acreditamiento del IVA, además de que te pide el historial de las entradas y salidas del estado de cuenta del contribuyente que está haciendo los pagos por cuenta tuya. Entonces, que no se nos haga fácil el estar haciendo estas operaciones. No quiero decir que esté prohibida, por supuesto, pero sí que tiene que tener un control especial para evitar riesgos fiscales. Eso que señalas es muy importante. Aquí el tema del control y que efectivamente sí se estén haciendo las liquidaciones para cumplir con lo que señala la regla, porque luego cuando nos revisa la autoridad es cómo logro la trazabilidad o demostrarle la trazabilidad de que efectivamente quien maneja el cash pooling hizo los pagos, pero a su vez yo se los reembolsé porque lo hacen a través de puros neteos y es justamente de lo que nos está cuestionando la autoridad y pues no estás cumpliendo completamente con lo que señala la regla. Entonces sí, en los casos que tengamos este tipo de tesorerías centralizadas, la verdad es que sí hay que reevaluar nuevamente cómo funciona y tratar en la medida de lo posible de que sí estemos cumpliendo con las reglas aplicables, porque si no podemos tener un tema importante con la autoridad fiscal. Y la realidad es un tema que cuando te está revisando y lo ve que lo tienes, lo revisa o lo revisa, ¿no? Ahí sí no nos salvamos. Otro tema interesante que hay que recordar, digo, parece simple, pero la verdad es que a veces sí se nos olvidan algunos temas y uno de los requisitos de las deducciones que establece la ley es que deben de estar debidamente registradas en la contabilidad y aquí son todas las deducciones, ¿no? De depreciación fiscal, costo estimado, sí hice deducibles porque tenía acciones y las vendí, tuve una deducción, el ajuste anual por inflación, etcétera, etcétera. Aquí a lo mejor un poquito la ventaja es que cuando nos ampliaron el concepto de la contabilidad, pues ahora nos ayuda un poquito, ¿no? Porque sacas tu papel y dices, esto forma de la parte de la contabilidad. Pero en estricta teoría, lo que quiere ver la autoridad, pues es que esté en tu balanza, ¿no? E incluso aquí cabe la pena el recordatorio de la contabilidad electrónica, porque justamente como está ahí, por ejemplo, temas de uso de cuentas de orden, pues justamente lo manejan en la contabilidad electrónica para reconocer muchos de estos datos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado que debemos de tener debidamente registradas todas estos conceptos en la contabilidad
para no tener algún problema con las autoridades fiscales. Sí, Fer, y la verdad es que también una de las ventajas que tenemos es que nos dan la posibilidad de registrarlo, en el reglamento lo contempla, y entonces yo sí sugiero que incluso las cuentas que no tienen que ver con la deducción, por ejemplo, cucas, cufines, saldos de certificaciones de IVA, por ejemplo, sí estén registradas para un mayor control, inventarios en consignación, etcétera. Y bueno, otro de los puntos que son polémicos y que debemos de vigilar al cierre, incluso mandándole avisos a nuestros proveedores con una fecha razonable, es que hay que recordar que todos los gastos que se deduzcan en el ejercicio deben tener fecha del propio ejercicio en el que se deducen. Es decir, por ejemplo, el caso más común, ¿no? Los viáticos. Oye, Juan Pérez se fue al extranjero y me está comprobando un mes después. Pues sí, nada más que ese mes después ya es enero del 2026, donde yo ya cerré mi contabilidad, donde yo ya no puedo meter ese gasto como deducible y entonces no voy a poder tener la posibilidad de deducirlo porque ya me brinco de año. ¿O qué pasa, por ejemplo, con las partidas en conciliación? Tengo un gasto no pagado al cierre del ejercicio de algún contribuyente que tributa en base a flujo de efectivo. La ley me dice que son deducibles hasta que se pagan en cuanto a flujo. Me brincó de año y ya no tuve la precaución de pedirle al proveedor una sustitución del CFDI para que entonces ahora la fecha del CFDI corresponda al ejercicio en el que lo voy a deducir. Entonces, recomendaciones, pues nada más buscar eso, todos los CFDIs que tengamos al cierre del ejercicio, que estén debidamente registrados, y los que te brinquen, pedir la sustitución de la factura, hablando específicamente de gastos. Obviamente no aplica al costo de lo vendido ni a las inversiones en activo fijo. Correcto. Otro tema que es de rebote, pero la verdad es que la autoridad sí ya está también poniendo foco en estos temas, es cuando solicitamos alguna devolución de ICR o de IVA, ya hay alguna situación o observación de la autoridad o incluso hasta cuando nos desistimos de que no se está cumpliendo con algún requisito, obviamente esto se hace extensivo también al tema de deducibilidad de impuestos sobre la renta. Entonces, cuando tengamos temas de devoluciones y si parcialmente nos lo devuelven o nos desistimos por un tema de que no se cumplen ciertos requisitos, hay que reevaluar esta situación respecto de las deducciones para la determinación del resultado fiscal del ejercicio. Entonces ahí hay como tip para que también lo podamos tener en cuenta. Otro tema, aquí un poquito tema, recomendación, es que en muchos casos se manejan, y lo vemos ahí en la contabilidad, lo que son aportaciones para futuros aumentos de capital. Y luego el tema interesante, pues es que se eterniza, ¿no? Como que todos dicen, pues mete ahí lana, ¿no? ¿Cómo lo pongo? Pues ponlo como aportación, incluso algunos hacen el acta y todo, y dicen, pues es que baja el capital. Pero aquí hay que recordar de manera estricta, independientemente que haya un acta donde se formaliza la aportación para futuros aumentos de capital, que para la determinación del ajuste anual por inflación se incluyen las aportaciones para futuros aumentos de capital y no hay distinción. ¿Qué me genera esto? Pues una ganancia, ¿no? Una ganancia de aire, ¿no? Porque realmente es eso. O sea, me está generando un ingreso sobre el cual pago impuesto de un tema, pues que a lo mejor si lo estuviera capitalizando, pues no me generaría el pago de ese impuesto. Aparte de que realmente el tema de aportaciones para futuros de capital, cuando ahí se eternizan, también viene el cuestionamiento de la autoridad. Dice, oye, pues ¿por qué tanto tiempo como para aportación? ¿Que no se trata más bien de un préstamo? Y entonces nos empieza a mover un montón de cosas que la verdad es que yo creo que sí vale la pena reevaluar si tenemos estos casos y de ser necesario, de ser posible, para también evitar el efecto de la acumulación del ajuste anual, es pues sí llevar a cabo la formalización, pero ya como capital. Es correcto, Fer. Luego, los contribuyentes o los accionistas es una manera, obviamente los que hacen algunas operaciones indebidas, es una manera de regresar el dinero a la empresa y lo dejan ahí como aportación para futuros aumentos de capital, pues cuando sabemos que en ocasiones no es eso, ¿verdad?
El otro punto importante a considerar y que sugerimos evaluar es la posibilidad de capitalizar pasivos, tanto con socios accionistas o como con terceros. Digo, nosotros nos referimos más a socios accionistas porque, pues obviamente, el tema de la participación accionaria no se vería del todo afectado, pero luego tenemos deudas muy viejas que incluso ya el propio corporativo o el propio beneficiario de la deuda ya ni está considerando recuperar y nada más me está haciendo ahí ruido y me está alterando mis deudas. Entonces tengo problemas de apalancamiento y luego tengo problemas en el ajuste anual por inflación porque se consideran deudas y luego tengo problemas de fluctuación cambiaria porque cuando son en moneda extranjera, pues también las tengo que estar revaluando esas deudas. Entonces, al capitalizar, pues rompes con esa, con esa situación negativa para la compañía y pues nada más hay que cumplir con los requisitos para la capitalización, que el más importante en mi opinión es que ya se tiene que dictaminar, ya para evitar que los contribuyentes capitalicen pasivos irreales, ya te piden que esté un dictamen de un control público registrado que avale que efectivamente se trataba de deudas reales y ese es el requisito principal. Sí, incluso esto que comentas del dictamen o la certificación de la capitalización de activos, justamente lo hizo la autoridad y mucho cuidado porque eso veo que es muy común porque tenemos operaciones y normalmente con partes relacionadas donde pagamos intereses, pagamos regalías o nos van mandando las facturas o temas de ese tipo. Y la verdad es que nunca se paga, ¿no? ¿Y cómo se paga? A través vía capitalización, ¿no? Entonces ahí tenemos temas, uno, que nos pueden cuestionar incluso la deducción, si se llevó a cabo, por ejemplo, en el caso de intereses, que dice, oye, y los voy a capitalizar, ahí la autoridad dice, oye, pues nunca los pagaste, oye, no está prohibida la capitalización, sí, pero pues tampoco nunca lo pagaste en efectivo, ¿no? Y ahorita ya tenemos temas de recaracterización de operaciones o de operaciones relacionadas, también presunciones respecto de las operaciones que normalmente, incluso en la práctica, en revisiones que hemos tenido, lleva a que la autoridad dice, no, 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 no te hagas eso siempre fue un préstamo, ¿no? Y no fueron intereses, no fue nada, entonces es no deducible el interés, tu capitalización no suma la cuca, porque acá aparte quieres el beneficio de la cuca y vamos a darle el sentido real de la operación. Entonces sí, habría que tener también mucho cuidado en esta evaluación que se realice para su capitalización y realmente que ahorita vamos a platicar un poquito de la materialidad y de la razón de negocios de cada una de las operaciones. Otro tema, luego parece también muy simple, ¿no? Tenemos por ahí cuando estamos revisando dentro de las cuentas de clientes, saldos con naturaleza contraria, ¿no? Saldos acreedores, ¿no? Cuando debería de ser deudor. Aquí también hay que analizar este tema porque algunas veces esos saldos de acreedores salen porque realmente recibimos pagos mayores o no, a lo mejor no tenemos un control adecuado o no hemos facturado lo que teníamos que haber facturado y nos voltea el saldo de la cuenta. Se tendría que estar llevando este análisis para definir justamente qué tratamiento le vamos a dar a esos saldos acreedores que tenemos en las cuentas de clientes o en su caso qué medidas debemos de tomar para soportarlos y establecer que no se trata de un ingreso. Sí, Fer, yo creo que ahí lo importante es, ok, si lo vas a dejar como un depósito en garantía, documentalo. Si lo vas a dejar como un pago en exceso, documentalo también y regrésalo antes de que cierre el año. Oye, lo voy a tomar a cuenta de la siguiente factura, emite la factura del CFDI del anticipo, pero sí documentalo para que no tengamos esas controversias. Luego, otro de los puntos que sugerimos evaluar es en las depuraciones. Siempre al cierre hacemos depuraciones de cuentas y por ponerles un ejemplo, cuando tenemos una depuración de un pasivo, pues ¿qué vamos a hacer contablemente? Cargar al pasivo y abonar a qué? Pues a una cuenta de resultados. Pues hay que evaluar si eso se trata de un ingreso acumulable o no, porque hay que recordar que parte de los ingresos acumulables, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, son las deudas no cubiertas. Entonces, si estoy cancelando el pasivo porque ya nunca lo pagué, pues entonces me beneficié y por lo tanto tendría que acumularlo. ¿Qué pasa también en las depuraciones de clientes? Oye, ya ni es una cuenta real, mira, ya mejor la voy a depurar. Ok,
¿cuál es el tratamiento? Abonas al cliente o cancelas la estimación de cuentas incobrables y lo llevas al resultado. Oye, pues esa será deducible o no, pues cumple o no con los requisitos de deducibilidad para las cuentas incobrables. Entonces, cuando hagamos una depuración, tenemos que ver el fondo de la operación para saber si es acumulable o deducible o definitivamente no deducible, ¿no? Sí, correcto. Aquí incluso cuando me dan risa estas depuraciones, ¿no? Porque hasta así de repente lo ponen en la balanza, ¿no? Pero hacen unos neteos impresionantes en resultados. Entonces, digo, simplemente hay que hacer ese análisis para ver de qué se trata y en su caso definir cuál es el tratamiento que se le tendría que estar dando a estos temas. Otra situación que se nos ha presentado es respecto de las revaluaciones cambiarias. Aquí, de lo que hemos estado observando, vemos que dentro de la determinación justamente de las fluctuaciones cambiarias nos encontramos algunas partidas revaluadas y esto es mucho principalmente en RPs que revalúan cualquier cuenta en dólares. Por ejemplo, de repente vemos ahí revaluación de IVA, revaluación de inventario, revaluación, y todo eso está en la fluctuación cambiaria, ¿no? Y espérame, pues eso no tendría que por qué tener efecto para efectos fiscales como una deducción o incluso como un ingreso dentro de las revaluaciones cambiarias. Entonces, aquí la recomendación es, realmente se tiene que hacer ya un análisis, incluso ya la autoridad también en requerimientos lo está pidiendo mucho y ya te dice que le des el detalle de cómo está determinando las revaluaciones cambiarias, que luego, por ejemplo, en temas de RPs es bien complicado sacarlos por justamente cómo el sistema determina esas fluctuaciones cambiarias, que normalmente lo toma desde el origen de la deuda hasta la fecha en que se revalúa y cancelan el saldo inicial. Entonces, sí se hace un tema bien complicado muchas veces demostrar esto a la autoridad. La verdad es que también hay que echarle un ojo a este tema porque sí podríamos tener alguna situación de cómo o de qué se está considerando dentro de las revaluaciones cambiarias. Sí, Fer, fíjate que justo antes, cuando el SAT nos decía, pásame la fluctuación, pues pasábamos los auxiliares y ya le echamos la bendición. Hoy día no, hoy día la autoridad ya te da la carga de la prueba a ti y te dice, demuéstrame y hazme pruebas de que el 100% de tus registros corresponden a la fluctuación. Y es donde nos damos cuenta que luego los contribuyentes, sobre todo los transnacionales, por un cumplimiento de normatividad internacional o de cada país, del país del holding, pues revalúan inventarios, revalúan anticipos, etcétera, y entonces, pues obviamente eso nos altera a nosotros negativo o positivamente, ¿no? Como una deducción o como un ingreso, y evidentemente, pues eso, de acuerdo a las normas fiscales, pues no se puede, no se le puede dar efectos fiscales, ¿no? Correcto. Bueno, adelante, mi querido Fer. Bueno, aquí un tema ya básico, ¿no? Yo hace muchos años cuando empezó a salir esto de los CFDIs, me equivoqué porque les comenté, oye, se va a necesitar un especialista en CFDIs, ¿no? Pero yo creo que no necesitamos uno, necesitamos varios, ¿no? Ya como en la situación en que estamos actualmente, la realidad es que este tipo de conciliaciones de ingresos, nóminas, retenciones, contra lo del visor, contra la contabilidad, pues ya es una regla que debemos de tener establecida dentro de nuestras organizaciones y que sí o sí se debe de hacer, porque incluso esta situación es parte de lo que se explica de todas las invitaciones o requerimientos que tenemos por parte de las autoridades fiscales, donde ellos sí hacen esos cruces y simplemente te dicen, oye, ¿qué crees? Yo veo que tienes tanto de CFDIs y nada más me reportaste tanto de ingresos o me reportaste tanto de deducciones. O aquí, si yo sumo los CFDI que recibiste, tienes tanto de retenciones y tú nada más me enteraste tanto. Entonces, la autoridad sí lo está haciendo y nosotros no lo estamos haciendo. La verdad es que lo tendríamos que tener ya como medida preventiva y correctiva en el momento en que lo hagamos para regularizar este tipo de situaciones, porque aquí se presentan de todo tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, ahorita están llegando mucho tema de invitaciones de retenciones y cuando estamos revisando,
resulta que son facturas que incluso ni siquiera están en la contabilidad, ¿no? Porque algún trabajador pidió un comprobante y no lo metió, o alguien más pidió comprobantes y nunca se reembolsaron, situaciones de este tipo. Y para comprobarle eso a la autoridad, pues está bien complicado, ¿no? Y más que nos dan plazos un poquito cortos para presentar todas las explicaciones que debamos de hacer. Incluso, pues lo que hacen muchos es, puta, no está bien difícil explicar todo esto, mejor pago, ¿no? Correcto. Entonces, creo que sí, ya como control y como regla, y ya estamos muy, muy atrasados, ya se tendrían que tener establecida esta metodología en todos los contribuyentes para hacerlo de manera preventiva todo este tipo de amarres y con base en los resultados, pues tomar las medidas que correspondan. Correcto, Fer. Incluso va muy ligado al siguiente punto porque así como validamos los comprobantes que nosotros emitimos y que en teoría tenemos el control, también tenemos que tener el control de los que nos emiten a nosotros. Y cuántas de las veces no nos damos cuenta al hacer una conciliación de mis registros contables de erogaciones o de salidas con los CFDIs que recibo, que resulta que hay N número de contribuyentes que me están facturando de manera recurrente cuando yo ni siquiera tengo operaciones con ellos, ¿no? Y lo de menos sería eso. El problema se presenta cuando la autoridad fiscal te requiere información del 100% de tus deducciones contra amarre de CFDIs, pues ahí es donde viene la lata, ¿no? Eso por un lado. Luego también, si un contribuyente que te emite una factura que trae retenciones y tú no eres prudente al pedirle una cancelación de la factura porque no tuviste la operación con ese contribuyente, pues ¿qué va a pasar acto seguido? Pues que la autoridad fiscal te va a decir, oye, me debe retenciones porque mira, aquí tengo que el contribuyente te emitió un CFDI de retenciones, un método de pago en una sola exhibición y no me has pagado la retención. Y luego explícale eso a la autoridad y dile que no es una operación tuya y que no la reconoces y que no está registrada. Y eso no le interesa a la autoridad y vienen las suspensiones temporales de sellos digitales. Y eso se los digo que pasa en la práctica. No debería de pasar, pero pues tenemos que adaptarnos a estos tiempos de recaudación. Y por otro lado también, lo que platicábamos previamente, es importante que sigue estando vigente la posibilidad de deducir las partidas por créditos de cobro dudoso o partidas incobrables. Desafortunadamente, ya cada vez un poquito más complicado porque ahora no solo es que tengas una demanda respecto a tu deudor, sino también ahora tienes que tener una sentencia favorable. Entonces eso aumenta los tiempos para la posibilidad de tomar la deducción. Entonces lo que podemos evaluar es de plano o una enajenación de cartera o quizás también pues ver el otro requisito, ¿no? Que es esperar a que se prescriba la posibilidad de cobrarla para poderla deducir. Pero bueno, no obstante eso, pues hay que evaluar, seguramente habrá casos en donde ya se tengan sentencias favorables y los contribuyentes pueden hacer uso de esta deducción. Hay que dar aviso también a la autoridad, hay que dar aviso también al contribuyente para que él, en su caso, acumule el monto que tú vas a deducir. Correcto. Otro tema es respecto de pagos anticipados. Si recordamos, aquellos pagos anticipados que van relacionados con gastos, no con costo de ventas, la ley nos permite hacerlos deducibles, para lo cual pues debemos de cumplir otros requisitos. Entre esos requisitos pues es que en el año siguiente se obtenga el soporte documental o CFDI, ¿no? De esos pagos anticipados. Digo, esta es una buena alternativa, nada más hay que cumplir estos requisitos. Si lo hicimos deducible el año anterior, pues hay que verificar que en este año se haya cumplido los requisitos. Y si lo vamos a hacer este año, pues también de la misma manera, soportar y recordar, insisto, lo que nos permita hacer deducibles son pagos anticipados relacionados con gastos y que durante el transcurso del año siguiente se obtenga la documentación soporte. Otro tema que también le recomendamos mucho, porque aquí hay requisitos muy particulares cuando aplicamos beneficios de convenios para evitar la doble tributación. Y uno de ellos importante que luego nos atora muy fuerte la autoridad es respecto de la obtención de la constancia de residencia fiscal. ¿Por qué? Porque la regla es que esa constancia debe de estar emitida en el ejercicio en que se aplicaron esos beneficios. Se aplicó la tasa reducida, en su caso la exención. Entonces, pues ya estamos en noviembre, ¿no? Si hicimos pagos al extranjero y aplicamos beneficios del convenio y no hemos obtenido la constancia correspondiente, pues nos queda un mes y medio, ¿no? Si no la obtenemos en este año,
automáticamente se pierden los beneficios del convenio y tendríamos que aplicar las tasas de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, este tema es importante, más todos los demás que aplica, que esté soportado, ahorita habla un poquito de materialidad y razón de negocios, que realmente se haya pagado, etcétera, etcétera, pero esto de la constancia es bien básico porque ya nos vence el plazo para ello. Bien, eso, la constancia, Fer, también como alternativa se puede solicitar la copia de la última declaración del ejercicio del contribuyente. Y un punto importante también aquí a validar de ahora que está ya en vigor el convenio multilateral es que hay que ver la limitación de beneficios. O sea, cuando apliquemos un tratado hay que estudiar también ya si no hay alguna limitación de beneficios en el país del beneficiario que nos obligue a tener que darle otro tratamiento o reevaluar esta operación. El tema de materialidad y razón de negocios, pues yo creo que son los temas básicos y de moda desde que se incorporaron a la ley del impuesto sobre la renta. Y básicamente van enfocados a que hoy día no sirve como tal o no sirve del todo tener una factura y una transferencia bancaria. Hoy día tenemos que tener todo un soporte documental que nos permita medir la trazabilidad de la operación. Si es un servicio, pues hay que tener un contrato, hay que tener la evidencia de las horas incurridas, hay que tener la evidencia del beneficio, hay que tener la evidencia de las bitácoras de actividades, qué nos hicieron, por qué lo pagué. Luego, eso va muy enfocado pues con el tema de razón de negocios. Hay contribuyentes que me dicen, voy a implementar el pago de asistencia técnica o de regalías al extranjero. Perfecto. ¿En qué te vas a beneficiar? ¿Qué va a ser diferente la empresa? ¿Qué resultados se vienen a la empresa? Si no vas a tener un incremento en los ingresos, si no vas a tener una eficiencia en tus costos, si no estás posicionando tu producto, pues no hay razón de negocios, ¿no? Y la autoridad fiscal hoy día en sus revisiones está haciendo mucho énfasis a estos temas. Correcto, este tema de materialidad y razón de negocios es básico, suena muy sencillo, pero la verdad es que sí hay que trabajar en ello. Me queda claro que muchas veces no vemos todas las operaciones completas, pero al menos las más importantes y aquellas que son con partes relacionadas sí o sí, debíamos de tener todo este soporte. Aquí también la recomendación es justamente si tenemos operaciones con partes relacionadas, vale la pena ir haciendo un análisis previo para ver que estemos cumpliendo con la regla de precios de transferencia, que las operaciones estén realizando a valores de mercado. Aquí sí es una recomendación interesante porque muchas veces lo que pasa es que cuando no lo hacemos en estas fechas y lo hacemos ya concluyendo el ejercicio, si surgen ajustes, realmente ya es un poquito más complicado reconocerlos, ya hay algunas reglas particulares en resolución miscelánea con algunos requisitos que se deben de cumplir. Entonces, la realidad es que aquí la recomendación es que si llevamos a cabo un análisis previo, ya hay que ajustar algo con base en los resultados que se obtengan de este análisis previo, pues ahora sí que tenemos todavía este mes y el que sigue para hacerlo y soportarlo adecuadamente y estar listos para el cierre del ejercicio. E igual, perdón, amigos, hablar José Luis. No, no, correcto. Digo, sabes, lo importante de todo esto es que la resolución miscelánea y las leyes fiscales aplicables te señalan que si este ajuste lo haces como parte de tus operaciones normales, es decir, lo facturas o emites una nota de crédito, pues como tal no hay ajuste. Entonces todo se queda dentro de tus libros contables y no tienes que presentar alguna información de operaciones relevantes, no tienes que evaluar si hay un esquema ahí de pagos estructurados, etcétera. Entonces, creo que la importancia acá es uno, para medir las utilidades, cómo están con base a lo que dice el mercado. Y dos, como tú bien señalas, para que antes del cierre lo documentes contablemente y fiscalmente con la emisión de las facturas aplicables. Bien. Correcto. El otro punto importante, mi querido Fer, es el de los pagos al extranjero. Digo, yo creo que es un tema que nos puede llevar una sesión entera y no me voy a meter a los requisitos, me voy a meter más bien a algo básico que yo les sugiero hacer en este cierre del ejercicio. Hagan una relación de todos los proveedores que tengan extranjeros, de todos, y hagan una relación de los conceptos que les vamos pagando. Y a veces nos llevamos sorpresas. A lo mejor yo digo, oye, el proveedor John Smith
pues yo ya lo tengo visualizado de que pues me vende materia prima, no tengo que evaluar nada de si es título quinto, hay que retenerle. Pues no, compadre, pero resulta que John Smith te emitió una factura de que vino a instalarte esa materia, esa maquinaria, o vino a asesorarte en el uso de algún inventario, etcétera. Y entonces eso es una asistencia técnica y a lo mejor ahí sí hay una retención. Entonces, al hacer esta relación de todos los proveedores extranjeros, nos podemos descartar si hay algún pago que se nos haya ido. El otro día con un contribuyente es, oye, pues este proveedor, pues bueno, es que este proveedor siempre nos ha vendido activo fijo. Al ver todas las facturas nos damos cuenta que no solo era activo fijo, también era software. Entonces ya va un tema de regalías. Entonces, aquí la invitación es hacer un análisis de todos los pagos que hago para efectos de visualizar si hay alguna retención que tenga que hacer, alguna documentación adicional que tenga que pedir, etcétera. Y por otro lado, mi querido Fer, también esta proyección del cierre nos puede servir hacia arriba o hacia abajo. Hay empresas que dicen, oye, por un tema a lo mejor de acuerdo o de percepción, este año necesito ganar, ¿verdad? O a lo mejor, ¿qué crees? Tengo pérdidas fiscales que no he amortizado y se me vencen este año. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, pues puedes ajustar las tasas de depreciación. Recordemos que las tasas de depreciación en México son límites máximos a aplicar, pero no mínimos. O sea, si yo digo, oye, un equipo de cómputo se puede deducir a un 30% de tasa de depreciación anual, sí, pero lo puedo hacer al 1% si yo quiero. Entonces, eso te puede servir un poco también para ajustar un poco los números a lo que estás buscando. Sí, correcto, hay algunas reglas que considerar, pero sí, este es un muy buen elemento justamente en el caso de las deducciones para controlarlas a través de las tasas de depreciación. Y otro tema importante que hay que revisar hacia el cierre es el tema de cancelación de CFDI. Si recuerdan, se estableció una regla, ahorita está en la ley, ya con base en la reforma ya se va a modificar, pero ahorita de entrada está así, que cualquier cancelación se debe de hacer a más tardar el 31 de diciembre y a través de la miscelánea permiten hasta marzo. La realidad es que sí necesitamos darle una repasada a nuestras cuentas por cobrar para ver si tenemos algún tema o alguna situación y si se requiere llevar a cabo la cancelación de esos FDIs para que no nos agarre o se nos venga el tiempo encima. Recuerden que si se cancelan CFDIs fuera de estos plazos, las multas son importantes, si no me falla la memoria, son del 5% al 10% del valor de cada factura. Entonces, sí vale la pena hacer nuevamente un análisis de todas nuestras facturas que tenemos emitidas pendientes de cobro para definir si tenemos que llevar a cabo un tema de cancelación o sustitución o no, o qué hacemos básicamente. Sí, Fer, y no obstante que tengas hasta el 31 de marzo para hacer esta cancelación, la realidad es que no es el objetivo, porque, reitero, la mayoría de empresas organizadas no cierran en marzo, cerramos en enero, cerramos en febrero, y luego te llevas sorpresas de que, chin, es que, ¿qué crees? Esta ya no se va a cobrar, ya me dijeron los de ventas que hasta el siguiente año la refacturemos y vienen los problemas. Entonces, por eso hay que hacer un comunicado interno incluso en la propia organización y decir, oigan, estas son las cuentas que tenemos por cobrar, evalúen si las vamos a cobrar o no, si hay que cancelar algo, si hay que diferir algo, porque pues obviamente nos va a servir para el cierre. Correcto. Oye, y ya nada más de manera muy general, nos quedan algunos puntos pendientes, ya tenemos el tiempo encima. Pero estas son algunas otras recomendaciones de temas que tendríamos que estar evaluando justamente para el cierre. En general, uno de ellos es el tema de intereses. Aquí acuérdense que hay reglas de capitalización delgada e intereses netos, que si tenemos préstamos con partes relacionadas que generen intereses o incluso con terceros por los montos respecto de la regla de intereses netos, tendríamos que estar haciendo la comprobación que no vaya a tener un tema de no deducibilidad. Correcto, Fer. Y pruebas adicionales, pues bueno, hay que hacer la prueba de la risa que le llamamos nosotros, meter todas nuestras erogaciones a una base de datos para verificar si alguno de los contribuyentes con los que tenemos operaciones están en el 69B. Hay que evaluar si nos retuvieron impuestos en el extranjero para poderlo acreditar en México. Hay que evaluar que las devoluciones, descuentos, rebajas sobre ventas estén amparadas con notas de crédito, porque si no, no las vamos a poder deducir.
y hay que verificar que los pagos que estemos haciendo a contribuyentes que tributan en un REFIPRE, pues obviamente tengan la materialidad por un lado y o pues que se haga el estudio de realmente si lo puedes deducir o no de acuerdo a los convenios que tiene celebrado México con cada país. Correcto, yo además aquí ligeramente comentaría de estos temas, si se pagó ICR por dividendos o dividendos que no provenían de CUFIN y se pagó ICR, recordar que se tiene la posibilidad de acreditarlo contra el impuesto del ejercicio o contra el que se generen los dos siguientes. Correcto. Y también, vaya, ya para cerrar un poquito, José Luis, porque ya tenemos el tiempo encima. Creo que el otro que también me gustaría repasar es el de la e-firma actualizada. Aquí he visto temas donde, aun cuando se ha venido actualizando la e-firma, porque se puede hacer por medios electrónicos, cuando revisas quién está como apoderado, propietario de esa e-firma, es gente que ni siquiera está en la compañía o tiene poderes actuales. De manera legal, si se tiene esa situación, esa firma es no válida. Realmente se está firmando alguien que ya no tiene poderes. Entonces, todo lo que estemos firmando con esa firma que está relacionada con una persona que ya no tenga poderes, si me voy muy estricto, ya no es legal. Correcto, Fer, y eso no nada más aplica a lo fiscal, ¿eh? En comercio exterior hay que actualizarlo también ante BUSEM, ante el Seguro Social, ante el impuesto sobre nómina, o sea, hay que hacer una serie de actualizaciones ante migración, ante inversión extranjera, tenemos que actualizar al representante legal. Y bueno, finalmente, nuevamente invitarlos a nuestro webinar del próximo 19 de noviembre, donde hablaremos de las reformas fiscales para 2026. Estaremos participando todo el grupo del Comité Fiscal de la firma y pues era un gusto tenerlos con nosotros. Las preguntas veo que son algunas, una disculpa, la realidad es que el tiempo es corto, pero Fer, puedes poner los datos de nuestros correos, con mucho gusto se las podemos Sí, contestar. claro que sí. Se nos pueden enviar a nuestros correos. Con todo gusto los vamos a atender por este medio. Con toda confianza háganlos llegar. Cualquier duda, cualquier comentario, pues estamos a sus órdenes. Les agradecemos muchísimo su participación en este evento y como comentaba José Luis, también los esperamos en nuestro próximo webinar del 11 de noviembre de IFRS, así como en lo que viene siendo nuestro foro fiscal que será el próximo 19 de noviembre. De antemano, muchísimas gracias, José Luis. No sé si quieres comentar algo adicional. Agradecerles a todos y ponernos a la orden, mi querido Fernando. Un gusto saludarlos y buen día. Muchas gracias a todos. Muy buenos días.